Bueno, vamos a seguir hablando de Etiopía. Nos quedaba el norte. Voy a esperar a que Joan se una, ya lo tenemos por aquí. Vale, hemos hablado del sur de Etiopía. Vamos ahora a dedicarle un poquito de tiempo al norte. Aquí tenéis, mientras se conecta el resto de gente, el plato típico etíope. Vamos a ir hablando de algunas cositas. La injera, que Que es tiene esta. mejor pinta de lo que sabe, ¿eh? Que dices, wow. Totalmente, tiene mejor Dice, pinta de lo que es. humus de remolacha, ¿qué va? Bueno, tiene un sabor, está hecho con el tef, que es un cereal endémico de ahí. Eh, pero tiene un sabor como agrio, ¿no? Sí, A no, ver, no. es pillarle. Lo que pasa es que a veces lo de que decíamos también de la aproximación a las etnias, que tenemos muchas cosas creadas, que hemos aprendido. Entonces ves un pan de pita te viene el gusto del pan, es el pan etíope. Y claro, te lo pones en la boca y al menos en la cultura mediterránea, que esperas un sabor a cereal, a trigo, yo que sé, a maíz, Mm, a mijo, y es lo que dices, es un gusto agrio, parece que bueno, es un, ¿no?, fermentado, y el sí, fermento realmente en nuestra cultura mm, lo asocias con que está malo, ¿no? Es el primer claro. impacto. Dices, lo quieres escupir. Después le pillas, como todo, ¿no? El puntito. Y yo soy más partidario de esos panecillos que no sé cómo les llaman, pero que ya es más un pan de Sí, pita, ¿no? Que ¿no?, con los, con el, sí, con los dips esos, ¿no? De cordero, de cabra, que la sí. injera sí se come, pero ni la El caso es textura que ni el gusto son fascinantes, ¿no? esa mezcla del crepe agrio con las alubias extra picantes a 45 grados en la sabana, pues bueno, Sin a veces agua. se hace duro, Sí. sin agua o con agua caliente. En fin, Ya. bueno, y esto que... No, pero dentro de lo que es la gastronomía africana, es de los pocos países, tú dices, ¿cómo es la gastronomía nigeriana o chadiana o congoleña? Es difícil de definirla y acabas hablando de arroz o pollo o alguna variedad de carne de caza, pero en Etiopía, una vez más, nos sorprende con una gastronomía bastante sofisticada. Sí, Eso, el gusto es el gusto. A mí el curry de la India no me apasiona y, bueno, la India es difícil evitarlo. Pero es bueno conocer y el injera y otros platos, que hay bastantes más. sí, Pues es otro viaje. Ostras, el gastronómico no sí, está mal. gastronómico. Aquí en el restaurante de Barcelona, el restaurante etíope, el Addis Abeba, que está por la zona de Sants, claro, tienen también la injera y es el plato principal del restaurante, pero no sabe igual. Claro, la han Es adaptado más al... suave, es Claro, a gusto local. Sí, la han sí, sí, es adaptado como... al paladar europeo. Yo eso lo he comentado con el Sí, dueño, que por cierto, bueno, lo llevan muchos eritreos más que etíopes, pero bueno. Y le he comentado, esto no sabe igual que allí. No, no, claro, es que aquí gusta otra cosa, obviamente, ¿no? Hay que adaptarse. Luego tenemos el sí. café etíope, que es delicioso. Yo conozco mucha gente que no bebe café y cuando está en Etiopía, Ahí, yo sí, mismo, sí, sí, yo no tomo café, mi madre es de café y tal. Yo sé que es un pequeño venenillo, el café mm, tampoco no es de lo mejor, pero allí no te puedes tan, el ritual que comentabas antes, mm, la gracieta de las palomitas, el ritual, y claro, que lo ves como lo muelen, y es un sí, elixir. Y bueno, yo le meto bastante azúcar, pues no soy cafetero, y bueno, yo tomo un café cada día allí. sí, sí. Además es fuerte, es potente y es muy bueno el Sí, sabor. sí, sí. Vale, pues vamos a hablar de la zona norte. Empezamos por lo más típico y nos vamos alejando. Bueno, vamos a Y yo hablar. tengo aquí, he traído para Mm, armonizar, como atrás tengo una apoyacabezas, eso, ¿no? El norte, si el sur son los apoyacabezas, mira, una foto que no sé si se ve muy bien, pero
es la cruz copta etíope, ¿no? También Sí. endémica de las tierras altas, que es, bueno, que dices, ¿esto es África? Esto es Claro, África, es lo chocante, ¿no? A una sí. influencia que recuerda a Rusia, a, ¿no? los países ortodoxos del este, a Grecia, en África. Claro, sobre todo si haces la ruta sur y luego vas al norte, dices, estoy en el mismo país, ¿qué es esto, no? Bueno, para poner un poco en contexto, Etiopía a día de hoy es mayoritariamente cristiana. El 60-65% de la población es cristiana, muchos ortodoxos. Luego hay un 30-35% de musulmanes y entre un 3 y un 5% de religiones tradicionales africanas o animismo, que se suele llamar, etcétera. Y curioso destacar que está alcanzando casi el 1% esta religión Rastafari, que no dará tiempo a hablar hoy, pero que también es algo muy curioso. A mí me gustaría indagar un poquito más en esto. He tenido la ocasión, a ver si lo encuentro por aquí, de visitar algunos templos de esta religión, ¿no? Con altares a Selassie, a Bob Marley, con rastas, fumando Sí, sí. marihuana. Y son iglesias, tienen su altar, se pasan el tiempo allí, pues meditando acerca de, en fin, Claro que lleva un poco lo que estábamos comentando de qué es los Rastafaris, ¿no? Es la historia, la Abisinia, ¿no? Es la reina de Saba, el es león de un Judá. lugar montañoso que nunca fue, que quedó aislado durante siglos, que no fue conquistado ni por la expansión del Islam, ¿no? Que llegó, que rodeó, pero esas tierras altas fue una fortaleza. Ese mundo mítico que llegó hasta Europa, hasta Grecia y crearon esas leyendas, ¿no? sobre ese mundo perdido, ¿no? Etiopía, la tierra de los Sí, hombres morenos. sí. Um, Es, y sí. es curioso porque Y, a día sí, sí, de lo de los hoy rastas. Sí, sí. el viaje a Etiopía te permite hacer un poco de lo que tú muchas veces llamas arqueología emocional, arqueología cultural, y Cultural. puedes encontrar aún a viejos rastas que conocieron a Bob Marley cuando estuvo allí, en comunas, en los orígenes, entre comillas, porque los orígenes son de los años 30, ¿no? Pero más o menos de esta religión Rastafari que se basa en el buen rollo y en la defensa de los derechos del África Sí. negra, siempre bajo vías pacíficas, que veneran a Yahvé, ¿no? Que tienen relación con el judaísmo y que hay Claro, eso facciones. sí que es sincretismo puro. Ahí puedes desgranar todo y cómo se ha ido mezclando y el origen también espectacular, periodístico, ¿no? De que los primeros, ¿no? De Jamaica, ¿no? De esos negros que fueron capturados de otras partes que no tenían nada que ver con Etiopía, fueron capturados a trabajar en las plantaciones de azúcar y de algodón del Caribe y que empiezan a revivir tras la liberación y no tienen, han perdido su cultura, sus raíces, son negros, no son aceptados y no pueden volver a África. Y vino un Mesías jamaicano, un medio cura, pero que venía de la tradición pseudoanimista, ¿no? Del vudú, y que empezó a decir, hemos de volver a la tierra prometida. Y para entonces llegaban noticias de que Etiopía no había sido conquistada por los italianos. Los italianos no pudieron, con sus ametralladoras y su tecnología, no pudieron Sí, conquistar sí, a ese país. Y eso forjó una historia que llevó, la presión fue tal que Haile Selassie, el rey de reyes, que era el emperador, que medía 1,52 m, a ir a Jamaica. Fue tan fuerte la petición que fue. Y todos los rastas ahí negros, cachas, sí. con sus rastas en Jamaica, esperándolo todo, una locura, y baja del avión un tío de 1,52 m, ¿no? Además de estas razas semíticas, ¿no? Que no tienen facciones negroides, ¿no? Una raíz aguileña, pequeñito, de tez clara, el mismo color de piel de que los tíos que los maltrataron en las plantaciones, ¿no? Y un tío frágil, ellos esperaban a Kunta Kinte, ¿no? O a Shaka Zulu. Y fue eso una decepción, pero bueno, el movimiento sí siguió y es muy interesante. Esas comunas, ¿no? Que te encuentras por ahí. Esa reivindicación de resistencia y con esa presión italiana que había en ese momento, con la figura de Salassi y ese famoso discurso en la Sociedad de Naciones, lo que era la proto-ONU, ¿no? Sí, Eh, reivindicando la libertad de su pueblo, aunque bueno, muchos lo acusaron de haberse ido
aunque fuese a defender sus intereses, pero en un momento en el que estaban siendo atacados o presionados por los italianos, hizo que muchos lo considerasen como el representante de Dios en la tierra. Gran parte de los Rastafari lo consideran como el Jesucristo, ¿no? Claro. La representación de Dios en la tierra al Salasi. Sí. Es que hay un paralelismo, o sea, Judea, la tierra de los judíos conquistada por los romanos, una presión y sale un tío con barba y la guerra se agarran, es un Che Guevara, es Jesucristo, que es un rebelde, ¿no? Si lo contextualizamos históricamente, es en los momentos de presión, de crisis social, aparecen líderes visionarios, hay Hitlers, hay Mussolinis, hay Haile Selassie, hay Bob y... Sí, pues eso, otra vez más, Etiopía está ya en el frente. Y de hecho en Addis está ¿no? como la organización de las sociedades africanas, no sé qué es ese edificio, ¿no? cerca del Palacio Real, que se tomó a Etiopía como lugar donde reunirse y pactar las independencias de los países africanos, resolver conflictos. Sí, el de Sudán del Sur se negocia ahí siempre, ¿no? En Addis Abeba. Es un lugar como neutro y mítico. Y eso por eso los etíopes se sienten como, sobre todo los de las tierras altas, como los judíos, como la tribu elegida, ¿no? Que son especiales. Sí. Bueno, entonces, pues... te estabas yendo hacia, ¿no? O sea, de los rastas para... Sí, estaba... Bueno, y esto, que a veces, haciendo una parada en Shashamane, que es, digamos, el epicentro de esta cultura rastafari, con pasar una tarde ahí, ir a algún templo rasta, hablar con alguno de los ancianos rasta que tienen 4 rastas porque están calvos ya, pero que te cuentan pues cómo Bob Marley compuso la canción de Zimbabue en no sé qué sitio, cómo empezó una especie de revolución y una nueva religión al final allí, ¿no? Hay gente que viaja con nosotros y es cuando llega a Shashamane, cuando vemos todos estos sitios, cuando asocia que los colores rastas son la bandera de Etiopía. Dice, coño, claro, el verde, el amarillo y el rojo. Si el movimiento rasta que yo asocio a Jamaica no coincide exactamente con los colores de la bandera de Jamaica, sino con los de la bandera etíope. Entonces, bueno, es otro punto más muy interesante bajo el punto de vista de Etiopía. Vale, pues sí, desplazándonos al norte, que ya estabas enseñando tú la cruz. Y son cruces que se pueden encontrar. A ver, en principio está prohibido sacar cruces, en principio antiguas, ¿no? Hasta hace 10 años, pues la gente pues las compraba, ¿no? En antiguas iglesias o incluso en los mercados, en los anticuarios de Addis Abeba. Son muy bonitas y están muy bien trabajadas. Algunas son en plata, otras yo qué sé, en metal, en aleaciones, ¿no? Pero bueno, es una cosa típica. Y a veces pues hay un agujero aquí, nos las ponen en un palo, ¿no? Y para sus procesiones, ¿no? Un poco como la imagen. Ahora sí que se ve. Y cada cruz, sacerdote. Cada cruz tiene una forma diferente dependiendo de la región de Etiopía que provenga. Hay cruces de la región de Tigray, de la región de Oromía, de la región... Sí. Cada una tiene una estructura geométrica diferente. Sí. Y esto nos enlaza con la zona de la Libela, que también está en el imaginario colectivo. Estas iglesias excavadas en la roca basáltica. Bueno, no sé si tú conoces la época, creo que entre el siglo X y el XIII, pero creo que no está del todo claro. Hay quien habla del año 1200, yo pensaba que un poquito posterior, pero bueno, sí. Podemos decir, situarlas en un poco hacia el románico, cuando se hacían en Taúl, ¿no? En el Pirineo catalán o en el Pirineo aragonés, esas iglesias con esos pantocrátor, en ese periodo, ¿no? Siglo XI, XII, es cuando como las iglesias del Pirineo son muy primitivas y muy básicas y con pinturas muy así esquemáticas, pero muy potentes, aquí hablamos de una fineza, ¿no? En la construcción, excavadas en la roca. Es que eso... Es algo brutal, sí. Y hay unas formas que claro, impactaron mucho a los primeros, ¿no? Las crónicas de los portugueses fueron de los primeros que llegaron allí en el siglo XVI, XVII, el Paez, el cura portugués descubrió para Occidente estas construcciones, que son alucinantes. Tú vas andando y de repente hay un barranco en el cual ves una iglesia excavada roca abajo. Aquí veis
esto es visto desde un lateral y tú estás arriba y están excavadas literalmente en el suelo. Mm. Esto es algo también digno de Y ver, lo ¿no? interesante es que están vivas, ¿no? Que no se han museizado como ha pasado con tantos monumentos. Son, Claro, ahí se el- practican las ceremonias, están estos sacerdotes y están, tú puedes pasear diariamente por ahí, por todas las iglesias que hay en la Libela y en los alrededores y ver cómo están oficiando la misa y rezando con sus libros entre catacumbas, en pasadizos. ¿Y tú crees que molesta un poco? Hay un poco esa... Hace poco pues vino un amigo nigeriano y le llevé a la Sagrada Familia, pues han separado el espacio para, ¿no? Para rezar y para dar la misa, ¿no? Separado de la parte visitable, ¿no? Que a menudo también ¿no? La sala principal también es para rezar. ¿Allí hay algún problema con los turistas? ¿Hay algún conflicto a veces o convive Pues bien? Pues sí, no. A ver, te explico, porque tú ahora, bueno, tú tienes que pagar para entrar ahí. Es obligatorio que lleves un guía local y es obligatorio pagar una entrada para todo el complejo de las iglesias. Entonces es una fuente de ingresos. Luego también, pues si haces una fotografía a un cura con la cruz, pues le puedes dejar una propina. Entonces es una forma también de rentabilizar todo eso. Luego depende de la persona. Yo me he encontrado con sacerdotes de estos que no solo no han querido que se les hiciesen fotos, sino que nos han dicho que si no íbamos a ir a rezar, que nos fuésemos. Entonces, bueno, como todo, pues hay esa dualidad. Económicamente les favorece porque es un centro turístico importante de esa región que cada vez despierta más interés y ya viene siendo así desde hace mucho tiempo. Claro. Y luego hay gente pues que no está interesada en ese negocio o en esa visión del turismo y que están ahí rezando. Entonces, bueno, pues hay esas dos partes. ¿Hay Bueno, aglomeraciones dentro de los templos? ¿Hay aglomeraciones de visitantes a veces yo o no, se convive bien? No, no. yo no he visto aglomeraciones. Intuyo que en las épocas de las festividades, Ya. Aquí, pues bueno, sí, pues de obviamente. todo, ¿no? Sí Pero, he visto aglomeraciones de feligreses, de fieles vale. rezando algún día concreto que ha sido, pues no lo sé, un día de culto, pues sí que ha habido mucha gente que nos ha dificultado incluso pasar a nosotros. Y eso está bien, todos con túnicas blancas, rezando, hombres, mujeres, en fin, es un sitio bastante activo. Es una zona montañosa que es muy bonita también a nivel de paisaje. Sí. Vale, y otra de las regiones es Gondar, que está relativamente cerca de allí. Tiene un castillo que es algo más moderno, siglo XVII, si no recuerdo mal, y que también contrasta un poco, sobre todo si se viene del sur, llegas a Gondar, que puedes aterrizar también, hay vuelos a esta región, y te encuentras ahí un castillo que es un castillo que no es más que un recinto real de esta época, del siglo de eso, XVI, XVII, pero que impacta también verlo ahí en Un este escenario. contraste, sin duda es un contraste y algo que no te lo esperas también en tu idea de África, sin duda. Y Exacto. eso conecta una vez más otra sorpresa de Etiopía que una conexión con Portugal, que bueno, hablamos de los italianos, que es el ferrocarril francés a Djibouti, pero Portugal estuvo y llevaron a la corte de Lisboa a príncipes de... Eso, cuando los europeos llegan allí, es una relación de tú a tú, no es a esa supremacía occidental. Allí habían reinos sofisticados. Entonces, traen la influencia, traen arquitectos incluso portugueses, que son los que diseñan estas estructuras, influencia eso de la globalización que no empezó ayer, ¿no? Que eso ya hay conexiones. Entonces, Pues ¿Gondar crees que vale la pena? Yo no he estado. yo en Gondar solo he estado una vez. Bueno, no sería una prioridad, no lo establecería yo como una prioridad, ni siquiera en el norte de Etiopía, pero si hay tiempo, está bien. También depende de los intereses. Una persona más Claro, interesada en la arquitectura que en las tribus, digamos, pues sí, sí. sí que ya Claro, depende. arquitectura, historia, sí, Sí, sí. da juego. Pero en todos estos lugares en el norte hay una infraestructura hotelera, bueno, Mm, variada, ¿no? Incluso buena para quien... sí. Incluso las um, carreteras son mejores, incluso el transporte público llega, cosa que al sur no llega.
Entonces, bueno, es mucho más asequible. Pregunta Gon que qué tipo de catolicismo hay. Pues hay varios. No es cristianismo, Sí, catolicismo es minoritario, es exacto, cristianismo exacto. ortodoxo, ¿eh? Varios tipos de De la cristianismo. vertiente. La mayoría son los ortodoxos, también hay católicos, pero bueno, Y no también hay son muchos. protestantes, ¿no? Y Sí. protestantes, exacto. Vale. Y de hecho, cuando cayó el régimen, o sea, el rey de reyes, el padre del rastafarismo y la cabeza del Estado era el rey, que lo derrocaron en el 74, una revolución social, una hambruna, y bueno, la gente se levantó, una revolución a la francesa y se cambió de sistema y lo ocuparon una junta militar de tendencia izquierdista maoísta, apoyado por China y después por la URSS. El terror rojo Y que se llaman. persiguió, sí, se persiguió a la iglesia, pero y perdieron, ¿no? Porque era una iglesia feudal con propiedades como aquí en España hasta la desamortización y hasta hoy en día, ¿no? El poder de la iglesia todavía es importante. Allí no acabaron con ella, quedó muy debilitada y bueno, y lo que comentaba Aníbal, pues el turismo, pues empieza a entrar dinero que hasta ahora pues los feligreses son sociedades rurales pobres, estas ciudades del norte pues han sufrido también más sequías, ha habido mucha despoblación rural y quedaron tocados por el cambio de régimen. Ahora todo se ha normalizado, pasa un poco como en Rusia, ¿no? De la persecución al enaltecimiento de nuevo, pero más pobres, y las familias cristianas son menos prolíficas que las musulmanas. El Islam es la religión que crece más o sea, la ortodoxia lucha con otras vertientes nuevas importadas de Europa, de misioneros, ¿no? Misioneros más antiguos o más modernos, cristianas, y luego con el Islam, que sobre todo es en el este, pero que está creciendo, y en Addis Abeba está pegando fuerte, está Sí, creciendo mucho más, crían más los musulmanes y es una religión que gusta, es menos clasista, tiene menos lío, menos cosas, y la otra se asocia un poco con una especie de decadencia. Hay algo ahí que yo he podido oler estando por ahí. sí. Bueno, para terminar esta zona, resaltamos también las cataratas del Nilo Azul, ¿no? Que es otro sitio espectacular para amantes de la naturaleza. Claro, por eso cuando me dices, ¿esto lo incluirías o no? Joder, pues quien esté interesado en naturaleza sería una ruta, quien esté interesado en historia, arquitectura, otra, quien esté interesado en culturas vivas, antropología, otra ruta. Son cosas, es que Sí, pero Etiopía. mira, tú vas, cuando hay tanta cosa, uno se vuelve un poco, ¿no? Pragmático y dices, a ver, hay cosas que impactan y que vale la pena tanto contextualmente, históricamente, a pesar que haya más turismo o menos, pero que vale la pena, y lo de alrededor, extras. Hay cosas que quizá, pues bueno, es un punto más, pero si no tienes un interés muy concreto, quizá no vale la pena. Yo el Nilo Azul lo conozco más por otras zonas, es un río muy maltratado, ¿no? Como el Nilo Blanco fluye con bastante, o sin demasiados obstáculos, el Nilo Azul en los últimos 5 años lo han reventado. Están haciendo presas, ¿no? La presa más grande de África se acaba de inaugurar hace, creo, medio año. Give, ¿no? Give 2 o algo así, hay varias. El Nilo, ¿no? Blanco con el azul se unen en Jartum, en Sudán, ¿no? Y mueren en el Mediterráneo, por Sudán, en Port Said, ¿no? En la zona bueno, en Egipto. Y el Nilo azul, claro, Etiopía, que comentábamos, está en una fase desarrollista, por eso hay que ir más pronto que tarde. Es un país que va a cambiar mucho en los próximos años. Sí, Están el mercado que comentaba Aníbal era un lugar fascinante, lo sigue siendo, pero están cambiando las cosas, están mejorando las condiciones de vida de la gente, está creciendo la clase media, pero se está perdiendo sabor. sí. Al final lo que buscamos los viajeros es la diferencia, ¿no? Y entonces, bien, esas telas de algodón blanco, hace 10 años eran omnipresentes, ¿no? Como las faldas masculinas en Myanmar, y ahora empiezan a estar, ¿no? A ser de una generación y a desaparecer. Y ves que van a cambiar rápidamente. Era un país aislado, a lo Albania, se abrió y sigue teniendo mucha personalidad,
y lo va a mantener porque es esencia, pero está desarrollándose a marchas forzadas. Sí, y eso se ve en la propia capital, las grandes avenidas, rascacielos que crecen, pero a una velocidad que yo no he visto en ningún otro sitio, ¿eh? Desde hace 10 años ahora ha crecido la parte moderna, que son un poco las afueras de Addis Abeba, muchísimo, Y muchísimo. por desgracia, pero como ha pasado aquí en España y en tantos sitios, bueno, hay otras prioridades, hay especulación y todo el patrimonio arquitectónico que para mí Addis da para 2 días buenos. El mismo hotel que creo que tú te quedaste a dormir es el hotel ese antiguo, ¿no? Que lo fundó el tío de Haile Selassie, Menelik, que es ese antiguo, ¿no? Ese que tiene, que es decadente, pero es Y como de espectacular. madera, De sí, 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 madera. sí. Hay una parte, cuando hubo el genocidio armenio, hubo una diáspora, ¿no? A Francia, a Estados Unidos, y algunos fueron a Addis, que estaba creciendo por el ferrocarril y tal, y hay un barrio armenio, muy pocas casas, casi todo se está demoliendo, porque los etíopes están como en España en los años 60, 70, en la costa, bueno, de pasar a ser pobres a creernos ricos, ¿no? Sí. También con el Pues turismo se ve, todo el mundo es guía turístico, ahora han empezado a regularlo, ¿no? Pero hasta hace poco todo el mundo era guía turístico, todo el mundo, en fin, pues como pasaba con el turismo aquí en esa época también, ¿no? Bueno, sí. vamos a, ya que hemos visto las cataratas del Nilo Azul, otro de los componentes a nivel naturales es la fauna de la zona, se pueden hacer varios trekkings por ahí, el de las Simien Mountains es uno de los más conocidos, es espectacular, le puedes dedicar 2 días, 3 días, una semana. ¿Tú lo más bestia que has hecho en las, o sea, más intenso en las montañas Simen, qué ha sido? Yo he hecho 3 días máximo, pero dan para hacer una semana si quieres. Y ahí, bueno, tenemos... ¿Y has llegado a ver el pico ese alto? No sé cuál, cómo se llama, que hay como una cima, ¿no? El pico más alto, se ve desde algún lugar, hay algo, hay algunas vistas. Yo no he hecho la Sí, Simen. sí, lo que pasa es que muchas veces, por lo menos en la época en la que he ido yo, suele haber mucha bruma, entonces tampoco se ven bien las vistas. Lo que sí tienes es ese ambiente mágico que se da de estar en una cumbre llena de bruma, de niebla y con con los babuinos gelada por ahí, escondiéndose entre la niebla, entre los árboles, que para quien no lo conozca son estos babuinos, que son también endémicos de la región, con esta fisonomía tan particular, esa cara en forma como de reloj de arena, ¿no? Más... Sí, sí. No, eso es, aparte son muy peludos, ¿no? Muy peludos, ¿no? Por el ecosistema frío, ¿no? Sí, son muy como, a ver, las fotos que me has enseñado de las manadas, ¿no? Siempre controladas por un macho dominante, sí, sí, son sí. muy tranquilos, ¿no? Están como son entre una cabrita de la montaña y un Sasquatch, ¿no? Y un Pero Yeti. son territoriales, ¿eh? Cuando se enfadan, no sé si has visto que ponen la boca del Sí, revés. que les sale, sí, sí, guau. Es Sí, como sí, un sí. alien, que les sale, les... Sí, creo que no tengo ninguna foto, pero es algo también muy llamativo. Son territoriales, pero bueno, no son especialmente agresivos. Yo solo los he visto en un par de ocasiones y mira que a mí la primatología me gusta y lo he intentado. Pero bueno, o te metes en el trekking grande o nosotros también sabemos de un par de sitios, ¿no? Que cuando la gente no tiene tiempo, pues los podemos llevar allí en este monasterio que conocemos relativamente cerca de Addis, que se puede acceder en un día, y hay una manada que se puede localizar relativamente fácil, en fin. Ya vamos cogiéndole el ritmo al país, ¿no? Y sabiendo, pues dependiendo de cada cliente, lo que podemos ofrecer. ¿Pero las Simien tienen sentido sin los gelada o Tienen es un sentido, SLF? tienen ¿Sí? sentido porque es un trekking bonito, es un trekking en el que también pues vas encontrándote con gente, con ganaderos de la región, con niños, con los ganados. Este sonido constante de látigos que se escucha con el eco de las montañas, porque utilizan los látigos con el ganado, incluso también para jugar los niños. Vas parando a tomar un café en cada una de las casitas de madera que hay por ahí, en fin. Y luego ya si ves alguna ave endémica o algún primate, pues yo creo que sí merecen la pena, pero como siempre, pues depende de los intereses del Ya. viajero. Bueno, pues ¿Son la misma especie, perdona, de los que están cerca de Addis, esos sí, que a sí, veces sí. vamos para estar más cerca, son la misma especie, Es ¿eh? exactamente la misma especie. Sí es cierto que en la región más cercana a Addis suele haber machos más jóvenes
En la alta montaña ves ya adultos, incluso algún primate más anciano, y son mayores las manadas. Son más Pero bueno, impresionantes, ¿no? Más de, ¿no? sí, Te dan más foto, o sea, de aspecto impresionan más, son más potentes, sí, ¿no? sí. Vale, vale. Vale, bueno, has comentado el tema del Islam. Si quieres pasamos a hablar de Harar, que es la capital islámica del país y de la región. Es una pequeña meca, igual que tenemos pues en Senegal, en el África del Oeste, tenemos a Tuba como ese gran centro de peregrinación musulmana. Tenemos la Meca en Oriente Medio. ¿Eh? Tuba, ¿no? Que ahora es un flash inesperado lo de Tuba. Tuba, Sí, sí, sí. claro, Bueno, hay son varios lugares icónicos del de Islam y en el peregrinación caso del de Islam. Sí. peregrinación. Sí, sí. Sí. Pues aquí está Harar, en esta región del este africano, de la zona etíope, tenemos Harar, que a mí es un sitio que le tengo especial cariño porque volvemos a lo mismo, es otro país dentro de Etiopía. Tenemos el sur tribal, el norte histórico, y luego tenemos una zona este con nómadas, con una cultura musulmana muy arraigada, y llegas a ¿Tú Harar, fuiste que la allí denominan la... precisamente, Sí. perdona, tú fuiste allí buscando Harar o ibas hacia el desierto? ¿Por qué fuiste a Harar? Yo fui ¿Qué... buscando Harar porque, bueno, había leído de esta región, de la que llamaban la Ciudad de la Paz, que es un eslogan que cuando tú entras a la ciudad lo tienen inscrito, Ciudad de la Paz. Y para ver esa cultura islámica dentro de un país mayoritariamente cristiano, con tanta cantidad de tribus, en una zona además cercana a Somalia, en fin, en un enclave muy peculiar, ¿no? que me llamaba mucho la atención. Y te encuentras una ciudad, una Medina, ¿no? como se dice, completamente amurallada, por motivos históricos que no vamos a enrollar, con 5 puertas, si no me equivoco, 5 o 6 puertas hay en la ciudad, cada una tiene una historia que suele estar inscrita en la propia puerta, el motivo por el cual se construyó esa puerta, una especie de leyenda en cada una de las puertas, y ahí ves un modo de vida completamente diferente al que se puede ver en otras partes del norte de Etiopía o de la Etiopía central. Las mezquitas, los rezos, Incluso los mercados. el olor cambia, ¿eh? Sí, el olor, la gastronomía, los mercados, más que te pueden recordar más a Marruecos. Cuando hemos ido ahí con algún grupo, dice, joder, si es que parece que estoy en Marruecos. Y efectivamente. Luego también es la capital del CAT, que esto también estoy haciendo con Lidia otro reportaje sobre el CAT y otro sobre el hombre de las hienas de Harar, que ahora hablaré. Entonces es como un microcosmos ahí. Vas a los mercados y ves las carnicerías de camello. Es el único sitio de Etiopía donde se come camello. Ahí la injera te la sirven con carne de camello, algo que en otras partes no se da. Bueno, tienen también una estética, los turbantes. Dicen que las mujeres hararis son las más bellas de esta parte del Cuerno de África. Tienen fama Sí, de muy sí, bonitas. sí, tienen unas facciones muy diferentes. Esto fue en una boda que nos invitaron estando allí, con su jena en las manos. Bueno, una cultura. ¿Y dormiste en una de estas casas tradicionales, de estas que están decoradas por dentro? Entramos a visitarla, dormir no llegamos a dormir. Entramos a visitarla, que están decoradas Son muy bonitas, sí, sí. sí, con pinturas, con utensilios de cerámica también. Y luego Sí. están compartimentizadas, se dice. Hay un sitio para que se sienten los niños, una especie de sofás, pero sofás de obra, hechos con piedra, para que se sienten las mujeres. Tienen todo un protocolo. Es que es un estilo arquitectónico que recuerda más a Oriente Medio, a Pakistán, a India. Sí, Es sí, que, de sí, hecho, totalmente. y los poblados de alrededor de Harar, que están, no sé si ya sean Argoba o no recuerdo el nombre, pero gente que hablan un dialecto yemenita. Es que, claro, lo que tú dices, es otro mundo Sí. y Sí, y a la que penetras en los rincones te das cuenta que estás en otro país y mucho más relajado. Allí el turismo sí, es sí, raro sí. todavía. No hay ni muchos hoteles. Yo recuerdo que un hotelito muy malo a la entrada de una de las Sí. puertas de la muralla Bueno, y ahora hay porque no algo conocía la más. opción de Sí. dormir en casa local. Está el Ras Hotel, que es un poco más nuevo, un poco más turístico.
Sí, pero tiene esa idiosincrasia árabe o musulmana también. Es más difícil encontrar cerveza, que es algo que la gente cuando está de viaje ahí, llega aquí y se va a pedir una cerveza. No, aquí no hay. Bueno, es que se puede conseguir, ¿no? Pero es más complicado. Y luego tenemos esto, que es, a ver si se ve, que se ha convertido ya en una tradición, ¿no? Es algo que comenzó a hacer Yusuf Mume, al que le hicimos una entrevista que está en YouTube para quien quiera verla. La subiremos también al YouTube de Las Places. Que, en fin, bueno, es una persona que hace décadas comenzó a alimentar hienas salvajes con la finalidad de evitar que se comiesen a los animales domésticos y al ganado, ¿no? Y a día de hoy el que lo realiza es su hijo y esto lo hacen cada noche. Cada noche van a las afueras, a la zona extramuros de la ciudad y empiezan a llamar a las hienas, las llaman por su nombre, hay unas 15, 20 que acuden de entre la oscuridad, entre la maleza y las alimentan. Las alimentan con la mano, incluso ya pues con la boca, con palos, etcétera, etcétera, con restos de camello, con piel de camello o entrañas de camello que han sobrado del mercado y consiguen algo insólito y es que se comporten como si fuesen perros. Las hienas se acercan, se sientan, se ponen encima tuyo y les puedes dar con la mano un trozo de carne que lo respetan completamente. Entonces esto, bueno, junto con, era en Nigeria, ¿no? Donde también las llevaban con cadenas. Son Sí, uno de pero los pocos. allí las pegan, allí las maltratan. No, aquí no, aquí las tratan con determinado cariño. El gobierno trató de acabar con esto. De hecho, fue a casa de este hombre, de Yusuf, y le destrozaron la casa, algunos dirigentes del gobierno local, porque, en fin, no les gustaba lo que estaba haciendo por X. Seguramente querían cobrar su parte Su del parte, su negocio parte. y a la que igual no cedió. Es la otra cara de Etiopía, ¿eh? Que allí también, Bueno, ahí bueno, sí, la también. mercantilización porque esto se convirtió en un reclamo turístico. De hecho, ahora hay más personas que lo hacen. Empezó siendo una sola familia, que era esta, y ahora hay como 4 o 5 hombres de las hienas, que es algo de lo que se quejaba Yusuf cuando lo entrevistamos. Ya pondremos a vuestra disposición el vídeo, pero ya lo podréis ver. Él decía, con cierto recelo y con añoranza, que él fue el primero que hizo eso y que ahora hay gente que se ha aprovechado de su trabajo y del hecho de que ya Esto las me hienas suena. están, en cierto modo, domesticadas para sacar dinero, ¿no? En fin, hay Bueno, toda una historia detrás. Este hombre de las hienas, la verdad que es un placer y un lujo poder hablar con él. Está mayor, pero sigue atendiendo a la gente. Si preguntas por él, vas a su casa, una ¿cuál era persona su muy humilde. profesión? ¿De qué se dedicaba este hombre? Pues si no recuerdo mal, él era ganadero por ahí por la zona. Y de hecho, el problema de que le atacaban las hienas al ganado fue por el que empezó a realizar todo esto. Es una persona que luego ha sido entrevistada por la BBC, etcétera, etcétera, y bueno, ahora tiene Claro, claro. cierta fama. Y este que vemos en la imagen es el hijo. El hijo es, bueno, es muy diferente al padre, tanto de personalidad como de forma de vestir, de todo. El padre, Bueno, no sé, ya no tenemos sabes. aquí la foto, pero bueno, va vestido con su sombrerito, su chilaba, muy... Vale, con esta vestimenta Y tradicional para más llegar allí, musulmana. a mí me gustó mucho al volver, la ruta hasta Harar es impresionante. Eso es una cosa que quizá Sí, no hemos destacado suficiente, que independientemente de la cultura y los endemismos faunísticos de flora, Etiopía es un país, uno de los países más bonitos del sí. mundo en cuanto de contrastes. Es que ahora porque han empezado con el desarrollismo, que bien por ellos y mal, en parte, pues tricos que cruzan lugares preciosos, pero es que realmente es muy montañoso, muy montañoso. Es uno de los países más montañosos Sí, sí, de sí. la Tierra, ¿no? Y para llegar hasta Harar, a esta isla cultural, pues, pues ya y el propio camino vale mucho la pena. Y saliendo, hay una parada de tren, el tren famoso a Djibouti, que es Dire Dawa, que a mí me gustó. Sí, Yo quizá me esperaba sí. un poquito más de Harar, porque había leído un poco la historia y esperaba un poco más de bullicio, igual coincidió con Ramadán o algo, estaba todo un poco paradito. Me gustó y está muy bien, pero quizá me esperaba un poco más de tensión amurallada.
Pero Dire Dawa, que es otra sorpresa, que no tiene nada, pero es una ciudad colonial parada en el tiempo, pues tiene su gracia y es otra sorpresita chula, que allí también había una subespecie de Sí, babuino, menos peluda que el gelada, y también estuvo bien, parando de casualidad volviendo de Harar. sí, ahí esa es el Dire de Agua es la zona de producción del CAT. También esa carretera tiene como parte negativa el hecho de que todos los camiones de CAT pasan a toda leche por ahí, pero bueno, porque tienen que distribuir, diariamente se distribuye por toda Etiopía y por Djibouti el CAT que se produce allí. Preguntan si los turistas también tienen la oportunidad de dar de comer a las hienas. Sí, sí, como ha comentado Joan, hay una parte que se ha mercantilizado de todo esto y si tú pagas puedes vivir la experiencia de darle de comer a las hienas. Preguntan también, Peter, si es un país Yo seguro en me general. refería, Sí, perdona, dime. no, que me refería más a que la policía allí o el gobierno de Etiopía a veces, pues bueno, como Osbo en todos sitios, tiene una parte un poco mafiosilla y que nosotros que estamos trabajando allí tenemos nuestra empresa y que a veces hemos intentado, ¿no? Decir, ostras, pues esta etnia y el gobierno te dice no te metas. Tú lleva a tus clientes, esa cosa que estamos haciendo en Nigeria, en Angola, en Sudán del Sur, de intentar involucrarnos, hacer proyectos con las tribus. En Etiopía, pues bueno, como hay esa tradición de país feudal, después la junta militar y bueno, los gobernantes, hay un político muy afamado que no sé si ganó el premio Nobel, ¿no? El que hizo la paz con Eritrea, todo eso es política también, pero positivo. Pero las tribus están siendo muy maltratadas y si intervienes, Survival International o otras organizaciones o privados, tal como nosotros, te puedes ver con problemas. Sí, es Y te lo difícil. decía por eso, ¿no? Que la policía fue allí a prohibir lo de las hienas, pues seguramente a sacar su tajada Sí. de lo que hay allá. Hay movimiento, la gente lo va a ver, sale dinero y supongo que hubo algún tema. Entonces, bueno, que es un país fácil y friendly para el viajero, pero bueno, también hay que vigilar que tienen sus propias leyes. Sí, sí, No aunque eso también estrictas. está cambiando, yo creo que para bien, hacia una ordenación mayor del turismo y un mejor control, pero sí, sí, es un país que puede ser un poco tricky en ese sentido. Seguro, bueno, sí, en general sí, aunque yo siempre digo que Etiopía es un país inestable dentro de la estabilidad o estable dentro de la inestabilidad. A ver, pueden pasar cosas, es Sí, un país muy diverso. otra vez vuelves a la India. La India es turística, pero historias que hemos escuchado de situaciones y situaciones a veces complicadas. No hay que relajarse con ningún sitio. Y es cierto que a veces con la interacción con algunos grupos étnicos, si vas por libre, pues puede ser chocante, ¿no? A veces Sí, hay shocks culturales. Bueno, si has si preguntan para viajado. viajar por libre, pues lo que he comentado antes, el norte es más sencillo viajar por libre, el sur es más complicado, primero porque no hay transporte público y porque necesitas un guía local para cada grupo étnico, necesitas saber dónde están los grupos étnicos. El sur es muy difícil de hacer por libre, obviamente con tiempo y mucha información se puede hacer, pero no es fácil. Y luego, pues tienes que lidiar con la policía, como habla Joan, hay veces, hay lugares como la zona de Jinka donde es obligatorio por ley ir con una escolta militar, con lo cual si tú no sabes eso, quiero decir, hace falta mucho know-how y yo recomendaría ir con alguien para evitar Claro, problemas legales y claro. problemas de seguridad y para disfrutar realmente el país, ir con No es alguien. Asia, o sea, hablamos de referencias a India o a Myanmar, pero no es Asia. Y el turista, como pasa en el extranjero, por mucho que seas mochilero, si te ven frágil, pues van a venir las hienas, otro tipo de hienas. Y bueno, si ya estás experimentado y ya sabes de qué va, pues bueno, sabes que es el rito de iniciación, tienes que pasar por el tubo. Pero si tu intención es conocer Etiopía y relajarte un poco y disfrutar, pues bueno, ahí está uno, ¿no? Para gente con más experiencia, gente que conocemos que ha ido tantas veces a Etiopía, han empezado siempre con un guía para entender de qué va eso y hasta que Claro, saben cómo va el tema. El inglés se controla, pero no tanto y generalmente es la gente que está en el mundo del turismo. Como decía Aníbal, mucha gente se lanza en el turismo porque ha sido una nueva mina de oro y no todo el mundo, pues bueno, hay gente que se aprovecha, ¿no? De tu sí, fragilidad. Es eso, una historia conocida que conocemos todos. Yo digo, para profundizar y entender, yo diría,
es una primera pincelada, luego volver con más tiempo, pero siempre si se va un poco con una cierta estructura, se ven más cosas, es simplemente eso. Vale, vamos a acabar poniendo la guinda a este repaso por Etiopía, porque a ver, es que nos podríamos meter con 1000 historias. No hemos hablado de Axum, donde se supone, dice la leyenda, que está el arca de la alianza, ¿no? De Moisés, Sí. que la llevó ahí el hijo del Salomón, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí es que hay 1000 historias en Etiopía. Pero vamos a acabar con la región norte, extremo norte, la zona de los Afar y del Danakil. Y con esto ya, si te parece, cerramos. Esto es una mujer Afar. ¿Puedes contarnos algo de los Afar? A mí la impresión que me dio es que, después de haber visitado muchísimos grupos étnicos del país, es que eran una sociedad especialmente reservada y hermética. Esta fotografía que le hice a una mujer a la cual le bajé del coche, le pedí permiso para hacerle la fotografía, me dijo que sí, se la hice, vino corriendo todo el poblado a decirme, ¿qué haces? ¿Qué haces? No, que le he pedido permiso para hacerle la foto. No, bórrala, no sé qué. Es un pueblo también de desierto, un pueblo jodido por la escasez de agua, etcétera, etcétera, y como suele pasar, pues no sé si decir menos amigable, pero un poquito más hostil que otras. Sí, a ver, es que es lo que tú dices. Yo creo que, como en las guías hablamos siempre del ecosistema, la economía, cada una sociedad que vive en el lugar más caluroso de la Tierra son volcánicos, ¿no? Ellos hay muy pocos recursos, es una sociedad de supervivencia extrema, Además, está en una zona geográfica, a pesar de su aislamiento, están en zona de tránsito, de rutas camelleras históricas, de transhumancia camellera y también de rutas hacia la península arábiga, hacia el Mar Rojo. Entonces, bueno, es gente como los tuaregs, son gente de frontera que han tenido que ser así para no desaparecer en un ecosistema hostil y también machacados por los reinos que los han rodeado. Sí, me recuerda un poco al carácter, pues eso, de los pueblos del Sáhara, de zonas de este tipo, ¿no? Con ecosistemas parecidos. Y Vale, aparte un islam creciente, porque a mí me contaba a Marcel Brau, que lo conoces por la fotografía, que fue uno de los primeros españoles que se fue y metió por allí. Cuando él va hace 12, 15 años allí, las mujeres afar enseñaban los pechos en el día a día. Y musulmanes, pero como los Bororo de Camerún, que pueden enseñar los pechos, es una relajación, hay un sincretismo así también medio, o el nomadismo, el seminomadismo, pero eso ha cambiado. En los últimos 10 años eso apenas se ve, y si se ve, lo que tú dices, fotografiarlo casi imposible, te juegas la vida. Sí. Bueno, pero eso es lo que nos gusta también de eso, que no nos lo pongan fácil. Eso es... Yo creo que podría ser una de mis regiones favoritas de Etiopía, la zona del Danakil, quizá porque no es fácil y porque casi has muerto. Porque casi has muerto, que eso lo contaremos otro día, porque eso es muy hostil. La gente, el ecosistema, nada es fácil. Y ahí, pues, por algo es el lugar más cálido del planeta, ¿no? Se alcanzan los 65 grados en verano. Es el único lugar del mundo donde no hay vida microscópica, no hay ninguna bacteria que viva en la región del Dayol, donde están estas columnas de azufre. Es un estudio que salió hace un par de años, además hecho por españoles que fueron ahí a investigar esto. Y a mí me apasiona. Yo, la primera vez que fui, tampoco era tan consciente. Vamos a enseñar algunas fotografías. Ahí podemos encontrar el lago Asal, que es esta formación de sal y agua caliente, similar al Salar de Uyuni. No sé si geológicamente es exactamente lo mismo en cuanto a su composición, pero bueno, visualmente, sobre todo en épocas en las que hay más agua que sal, da esa sensación de espejo inmenso hasta el infinito. Y luego tenemos... ¿Agua transitable? ¿Cuando hay agua es transitable? Sí, porque tampoco no se forma un lago. Una capita. Vale. Esta es la misma depresión que llega hasta Djibouti, hasta el lago Abe, que mostramos el otro día aquí en Instagram también. Luego tenemos la zona del Dayol, estos increíbles lagos de azufre, de color amarillo, verde, que cuando estás ahí te da la impresión de estar en Marte. Y tienes columnas
de humo, evaporando gases tóxicos, en fin, un entorno muy, muy agradable. Esto es algo único en este planeta. Y Sí, por sí, último, es que es otro planeta. Sí, sí. totalmente. Y esto es lo mismo, o sea, el mismo país del que hemos hablado desde las 7 de la tarde, que veíamos los Hammers, o sea, es que es un país que te ofrece muchísimas posibilidades. Aquí tenemos también el Ertaale, el volcán activo que se puede visitar, donde casi muero. Que bueno, actualmente no es como antes, que se podía bajar hasta adentro, ahora está en semi-erupción, ¿no? Está activo, digamos, y lo que se ve es mucho humo, ¿no? Pero aún así impresiona acercarse al cráter, que no hay ningún tipo de protección, tú puedes tirarte por ahí si quieres, sobre todo con las locuras transitorias de inhalar estos gases, no lo descartaría, ¿no? Pero es impresionante. Aníbal, Ayer, si desaparezco es que se me está acabando la batería, no vale, no. debería... Vamos a acabar ya, si quieres. Vale. Finalizamos ya, por aquí había una pregunta de una tal Laura que decía que qué sabíamos de Sidamo, del sur de Etiopía, que ella tiene una hija que nació allí. Yo, la verdad que no conozco mucho esa región sur, fronteriza con Kenia. Sé que había un grupo étnico también, los Sidamo, Los que Sidamos, sí, son sí, como un subgrupo de los Oromo, por Oromía también sigue por sí, ahí. está por esa zona. Antiguamente la capital era Huasa, si no me equivoco, de Sidamo. Luego, bueno, hubo una reestructuración. Sé que es una zona cafetera y que hay también algún primate, unos colobos, estos que... Las Vale Mountains también están por ahí, ¿no? Las montañas Mm, Vale, un poquito entre pues ahí, ¿no? Y no sé si exactamente por ahí, ¿no? Ahora no lo ubicaría porque... sea como sea, es otra zona muy desconocida. Mm, Yo tengo en mi, ¿no? en mi mente las imágenes creo, del libro African Ark de Angela Fisher, ¿no? De de la The fotógrafa Fisher, sí. australiana, que hay una especie de cráter, que hay una especie de limo en el fondo donde bajan a Sidamos, ¿no? Mm, Hace 20 años iban desnudos por practicidad y tal, y sacaban este barro que no sé exactamente si era para construcción o para abonar los campos, que es uno de los motivos para ir ahí. sí, En nuestro caso iríamos, lógicamente, a explorar y hay unas etnias seminomádicas, nomádicas, una zona también límite que ha tenido sus también problemillas de sequías y de hambrunas. Es una zona muy poco de las menos visitadas. Esto junto a la sí, sí, Somalia sí. etíope, ¿no? Que bueno, nosotros tenemos un proyecto, ¿no? Con Aníbal, otro, ¿no? Cuando acabemos a la guía de Angola y la de Sudán, tenemos la que tiene más grupos étnicos, la de Etiopía. Tenemos, Sí. no sé cuántos, 24 tribus distintas, sentido de estético, y que le tenemos ganas pero sabemos que tendremos que seguramente igual pasarnos, si nuestras familias nos dan permiso, la empresa, lo que sea, pasar tiempo porque a la que vas descubriendo, ahora cerca de los Afar, ¿no? Las fotos de Eril Lafort, ¿no? Que de una etnia distinta, junto a los Afar, otra etnia que hablan otra lengua, con una estética distinta. Es fantástico, fantástico y bueno, Vale. Pues da nada, para mucho. terminamos aquí. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias a todo el mundo que nos ha seguido. Deciros que sigáis a la cuenta de Las Places en Instagram. Estamos haciendo estos directos desde mi cuenta, pero la idea es que en un futuro se hagan desde la cuenta corporativa de Las Places, así que os invito a que la sigáis. Nos vemos el jueves que viene, como cada jueves a las 7, y el jueves que viene hablaremos, si no me equivoco, de Pakistán, ¿no? Sí, para salir un poco del continente africano, otro last place, otro último lugar en la Tierra, que hay zonas también de tribus nómadas, de desierto, y vi un vídeo del desierto del Cholistán en la frontera con Irán, espectacular. También es otro lugar fantástico para descubrir. Muy bien. Pues de ello Bueno, pues hablaremos la próxima semana. muy bien. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, adiós, chao.